Claro, si están escuchando español en este momento, están en el canal correcto. El propósito del Instituto Schiller es facilitar el diálogo de gente de muchos países, gente joven, sobre la manera de cooperar para llevar a cabo la transición a un nuevo paradigma mundial justo. Por tanto, la mayor parte de la reunión será diálogo abierto para que la gente participe por esta plataforma de Zoom y comparta sus comentarios. Vamos a comenzar, perdón, con una alocución de apertura de Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, y luego, suponiendo que no haya ninguna complicación técnica, tendremos también el honor de presentarles a la doctora Nilay Pandor, ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Sudáfrica. Y posteriormente pasaremos directamente a un diálogo en el que queremos alentarles a todos a participar, a introducir sus comentarios, preguntas, etcétera, con la moderación de los técnicos. Y después habrá aportes de jóvenes de diferentes lugares en el mundo, quienes nos hablarán de sus últimos actividades. Y posteriormente pasaremos otra vez a reunirnos con los anfitriones y formular una serie de iniciativas. También les anunciaré una serie de eventos que tenemos en nuestro sitio de internet, publicaciones, etcétera, para que se puedan enterar mejor. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y permítanme, Helga, ¿estás lista para? Sí, 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 estoy lista. Muy bien, muy bien. Tenemos el gran honor de presentarles a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Greet all of you Quiero wherever comenzar you may be. saludándolos a todos donde quiera que se encuentren I'm fully aware of the fact that y soy the plenamente world right consciente now, del hecho to de characterize que it is one el where mundo actualmente, it para seems like it's going to describirlo de east. alguna manera, parece que la The, crisis se the world profundiza. is becoming El day by mundo day a more difficult place se to be hace más difícil for día con día everybody, young and old, para todo for young mundo, people in pero particular. especialmente para los I jóvenes. always keep thinking it's not Siempre me la fair paso to pensando leave que young no es people who have justo their whole life in front of dejarle them a los to jóvenes con navigate toda su through vida por so delante absolutely un out of mundo order tan absolutamente days. desordenado como el actual. Now, the international order, Ahora, as it el developed, orden internacional, first of all, tal in the como Second World se War, desarrolló and particularmente then after después de the la Cold Segunda Guerra War, Mundial y is luego disintegrated después de la Guerra Fría, has se ha disintegrated already, desintegrado ya and it is continuously doing so at an y lo accelerated hace speed. a un ritmo cada vez Now, we más have acelerado. two regional wars in Ahora Ukraine and hay in the dos east, guerras recientes, la and guerra en both of Ucrania these y wars en are Oriente actually Medio, y escalating ambas the guerras danger están that arreciando they may turn y into a global acercándonos nuclear war. cada vez más al peligro de una guerra Now, nuclear mundial. a couple of Al, words about the situation quiero around Iran. comenzar con algunas palabras sobre la After situación en Irán. the so-called Memorandum of Después Understanding del that was llamado signed between memorando the de United States and entendimiento Iran firmado entre Estados Unidos e in Irán June, en junio, um, now that is eso practically ahora a question of the past. The United States has prácticamente attacked ha pasado a la Iran historia y los 7 Estados nights Unidos in a row, han atacado a Irán and 7 noches they are hitting, consecutivas according to the y US están side, military golpeando, targets, según but la according parte to the Iranian side, estadounidense, blancos more and more militares, civilian pero targets. según los iraníes Um, están cayendo más y más Iran is civiles. answering that by Irán attacking está several respondiendo US bases con in which ataques actually a all the Gulf diversas cooperation bases de los countries. Estados Unidos, prácticamente The United en todos States los países in their aim to del disrupt Golfo Pérsico. Iranian military Los Estados Unidos capabilities. se propone Now, erosionar la capacidad militar after iraní. almost Y 5 months, esto the después de United casi States cinco was meses not able to defeat en que los Iran, Estados Unidos no pudieron derrotar against a the Irán strongest
Y o sea, la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos, con la colaboración de la potencia formidable militar de Israel, no han podido derrotar a un país mediano como Irán. Y no existe la menor posibilidad de que puedan ganar esta guerra, porque se trata de un país muy extenso y a estas alturas Irán aún cuenta con un inmenso arsenal. ¿Cómo pueden los Estados Unidos eliminarlos para poder ganar? Hay proyectiles crucero, drones, proyectiles balísticos de corto alcance, drones submarinos, proyectiles antibuque, proyectiles de alcance intermedio. Es decir, apuntan contra... hay miles de blancos posibles en el territorio iraní, muchos de ellos subterráneos, eh, sepultados profundamente en montañas de roca. Y la, la capacidad militar estadounidense se está quedando sin municiones. Por ejemplo, si pensamos en el HIMAR, que es un lanzacohetes que puede proyectar golpes de precisión, la información más reciente es que la fábrica estadounidense, Lockheed Martin, solamente ha fabricado 56 de estas armas este año. Pueden producir, si consumen 8 proyectiles diarios, se les agotarán en una semana. Y muchos sistemas dependen de los minerales de tierra rara que proceden principalmente de China, pero China ya no los está exportando. Y esto está causándole una gran calamidad a los fabricantes de proyectiles. Y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, hay varios países que ante los ataques de Irán emplearon sistemas de defensa antiaérea estadounidenses que se llaman antiproyectiles, pero con esta experiencia, Irán se pasó del sistema americano de GPS, que es fácil de hackear, del sistema de GPS, se pasaron al sistema chino y ahora pueden golpear más certeramente los blancos israelíes y americanos. Los iraníes no tienen la menor ilusión de poder confiar en nada que venga a los Estados Unidos en vista del hecho de que las negociaciones se llevaron a cabo 2 veces y ambas veces fueron usadas como pretexto para los Estados Unidos preparar nuevos ataques. Y han visto que cuando ocurrió la ceremonia fúnebre del líder iraní Ali Khamenei, salieron 43 millones de iraníes a la ceremonia fúnebre por todo el país. Esta es la mayor manifestación que haya sucedido en el mundo jamás, en ningún lugar. Y muestra que la población está decididamente apoyando al gobierno iraní. Y aparte, el parlamentario iraní Ibrahim Rezaei declaró que si se ataca nuevamente a Irán, como lo han hecho ya varias veces, cambiarán su doctrina nuclear, que hasta el momento prohibía el uso de armas nucleares. Abandonarán esa regla y abandonarán el Tratado de Proliferación Nuclear. Ahora que los científicos nucleares y científicos el científico de cohetes Ted Prostol
ha aclarado que Irán solo necesitaría de 1 a 2 semanas para perfeccionar las armas nucleares, ojivas nucleares en su sistema ya existente. Ayer, por primera vez, Irán no solamente hizo blanco en las bases militares que hay en diferentes estados del Golfo, pero por primera vez golpearon una central de desalación en Kuwait. Ahora, ustedes sabrán que muchos de estos países del Golfo derivan de 60, 70, 80, 90% de su agua de las plantas de desalación, de agua de mar. Así que esto es un aviso de que si no detienen los ataques, pueden eliminar las fuentes de agua para toda la población. Si lo ven, es un cambio asombroso en el equilibrio estratégico porque nadie en los Estados Unidos dice que se han conseguido los objetivos de la guerra. Ya se dicen que ahora, en cambio, ahora Irán controla el estrecho de Hormuz y si no se abre rápidamente ese estrecho, es decir, ahora mismo, el efecto de la escasez de energía por todo el mundo, donde se agotan las reservas, conducirá al peligro y la probabilidad de una depresión económica mundial si no se detiene este curso de acontecimientos con hambrunas generalizadas por todo el mundo y una implosión del sistema financiero. Esto si los países del Golfo pensaban que dependían de la protección de los Estados Unidos, pero eso ya no vale porque han demostrado que no funcionan y ha cambiado completamente la situación de Oriente Medio y se podría elevarse al empleo de armas nucleares, pero también podría conducir a una nueva arquitectura estratégica en la región. Si vemos la situación estratégica en torno a Ucrania y la guerra que, según el ex secretario de la OTAN, Gerhard Stoltenberg, a pesar de lo que él dice, no fue una guerra sin provocación, no fue un antojo, sino que fue en respuesta. El motivo de esta guerra no faltó la provocación. Rusia entendió claramente que la extensión de la OTAN hacia Oriente, porque en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, le prometió al canciller soviético Edward Shevardnadze, canciller soviético en ese momento, que la OTAN no se extendería una pulgada hacia el Oriente. Y lo mismo confirmó el canciller Genscher de Alemania después. Entonces, hubo la opción de un orden pacífico para el mundo porque el comunismo se había evaporado pacíficamente y el Papa Juan Pablo II advirtió que no debemos entrar en triunfalismo por haber, entre comillas, ganado la Guerra Fría, porque decía él que Occidente tiene las mismas estructuras del pecado y si desean ver prueba de ello, pueden, hay muchos ejemplos de estas estructuras del pecado. En este momento, en vez de establecer un orden de paz para el siglo XXI, que el Instituto Schiller promovía, en la fórmula de fomentar corredores de desarrollo para el desarrollo integrado euroasiático. Pero los Estados Unidos decidieron aprovechar el momento para establecer un mundo unipolar. Francis Fukuyama, un historiador americano, declaró que la guerra había llegado a su fin y que esta era esencialmente la última oportunidad. Yo, en ese momento, aclaré que se estaba cometiendo el error de comparar el sistema financiero soviético con el sistema financiero de Occidente, que se dedicó entonces al saqueo
de las economías soviéticas fracasadas, pero esto a su vez ha conducido al fracaso de la propia nuestra. Este proceso se inició en 1971 cuando el presidente Nixon cambió las tasas de cambio internacionales de tasas de cambio fijas a cambios de tasas de cambio flotantes. Y advirtió a mi esposo, Lyndon LaRouche, que si se seguía por este camino, se arribaría tarde o temprano a una nueva depresión y el peligro de una guerra mundial. Ahora, en 1971, yo fui por primera vez a China. Eh, todavía no estaba casada con Lyndon LaRouche y vi cómo era China como resultado de la llamada revolución cultural. Era un país pobrísimo en comparación a lo que es hoy. Ahora, para aludir para referirnos a lo que sucedió en Asia con el milagro económico sin precedentes que fue China. En 1975, mi esposo propuso sustituir el Fondo Monetario Internacional con un nuevo banco de desarrollo que superaría el subdesarrollo del sur global. Ahora, yo regresé de ese viaje a China con las mismas impresiones que se trajo mi esposo de su participación en la Segunda Guerra Mundial en Birmania y China, con el concepto de que el concepto de subdesarrollo permanente no podía permitirse continuar y que se tenían que abrir las puertas al desarrollo económico. Esta idea condujo a la propuesta de un Banco Internacional de Desarrollo, propuesta que adoptó el movimiento no alineado en su conferencia en Sri Lanka en 1976, donde estaba representado el 75% de la población del orbe e insistían en crear un nuevo orden económico mundial. Ahora, básicamente, esto causó una reacción violenta de los países del norte que se dedicaron a desestabilizar a Indira Gandhi, la señora Bandaranaike de Sri Lanka, Zulfikar Ali Bhutto en Pakistán. Y en 1978 cambió el gobierno chino y el líder Deng Xiaoping comenzó a abrir las puertas de China al comercio internacional. Y nosotros propusimos al fracasar la Unión Soviética, propusimos que entre ellos y China se estableciesen un corredor, una franja de desarrollo económico para crear una situación de paz partiendo de Eurasia. Ahora, en 1996 tuvimos una conferencia en Pekín y la crisis del 2008 interrumpió todo ese proceso. Regresando, pues, en 1989, después de casi una década sin problemas con Asia y con Rusia, la OTAN empezó a cambiar su política. Se lanzaron contra Serbia para desmantelar ese gobierno y empezaron a impulsar una serie de guerras internacionalmente. Básicamente, ya para 2019, el presidente Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda. Este anuncio lo hizo desde Kazajstán, que coincidía en muchos aspectos con nuestra propia propuesta del Instituto Schiller de un puente terrestre euroasiático. Y este fue el comienzo de la transición milagrosa de China. Es el más grande milagro económico que se haya producido jamás. Básicamente, en 40 años pasó de ser un país pobrísimo a ser hoy la mayor potencia económica del mundo e una influencia eh, con todos los países del sur global. Al mismo tiempo, cuando China empezó a moverse en el rumbo de la nueva ruta de la seda y la iniciativa de la franja y la ruta, fue cuando
Occidente empezó a Gran Bretaña se empeñó en constituirse nuevamente en un poder hegemónico, el Occidente. Ellos querían que Ucrania se uniera a la Unión Europea hacia fines de 2013 y propiciaron el golpe de Maidán, de la plaza de Maidán, y de lo que se trataba era, en últimas, absorber a Ucrania a la OTAN. El ex jefe de la OTAN entendía que OTAN representaría, con proyectiles nucleares en su territorio, representaría una amenaza para Rusia y se les advirtió lo que podría suceder. Y sin embargo, la OTAN siguió impulsando estas expansiones y tenemos ahora una guerra por sustitutos de todos los estados de la OTAN contra Rusia. Vamos ya a 4 años en esta guerra y se ha llegado al punto en que la guerra se va a salir de quicio, está a punto de desbordarse. Se han cruzado en diferentes líneas rojas. En el 2024, por ejemplo, hubo la invasión de Ucrania hacia Kursk, en territorio ruso. También eh, una restricción a las fuentes de energía de Rusia. Esto se ha llegado a la situación de que importantes líderes europeos, por ejemplo, el general Kuliak, el inspector general del ejército alemán, está advirtiendo que se preparan para una guerra a gran escala, posiblemente mundial. No es de sorprenderse, pues, que los rusos han empezado a emplear proyectiles balísticos como el Oreshnik contra los sitios de producción de armas que se están empleando contra Rusia. Ahora, esto es de la máxima preocupación para ustedes, los jóvenes por todo el mundo, pero particularmente los del sur, porque el expresidente Sukarno y también Nehru en la conferencia de Bandung en 1965, que si se llega a una guerra nuclear en el norte, solo pasaría en un par de semanas hasta que los efectos de esta guerra nuclear se extendieran también hacia el sur del planeta. Básicamente, pues, por esto es que tenemos que crear una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que encare este colapso general del sistema. Ahora, tenemos un antecedente histórico que fue la paz de Westfalia en 1648, que puso fin a 100 años de guerra generalizada por toda Europa y porque la gente se dio cuenta que si estas guerras continuaban, no quedaría nadie vivo para disfrutar la victoria. Ahora, Xi Jinping ha propuesto en los últimos años 4 grandes iniciativas y la más reciente fue la iniciativa de gobernanza mundial que procura un marco para esta nueva arquitectura estratégica. Y el Instituto Schiller ha fomentado el concepto de una arquitectura, una nueva arquitectura global de desarrollo y seguridad que favorezca a todos los países del mundo. La inspiración para esta iniciativa fue el concepto de Nicolás de Cusa, que fue prácticamente el gestor del Renacimiento del siglo XV y fundador tanto de la ciencia moderna como del Estado Nacional moderno. La armonía entre el macrocosmo y el microcosmos, según de Cusa, solo puede suceder si cada microcosmo logra su cabal desarrollo para tener una influencia constructiva en los demás microcosmos, de tal forma que estos microcosmos, que vendrían a ser las naciones soberanas, adquirirían la capacidad de
engendrar We have influencia positiva para already con las naciones in vecinas. Ahora, 2014 ya tuvimos en el designed 2014 all our different development eh, programs los diferentes into what we call at the programas de time desarrollo the World se Land Bridge, which is the idea to compilaron have y infrastructure development aglutinaron en lo que se llama el for all puente terrestre continents linked to each other mundial, por el cual with podría the vincularse a todos los tunnels, continentes bridges, mediante which is túneles, actually the puentes, blueprint ferrocarriles, for the como especie immediate de start of the economic infraestructura development of the New World Order. base para el desarrollo de un nuevo orden económico mundial. So that is what Eso we es, pues, could start lo que immediately. podríamos Part of it iniciar. is the OASIS Y plan, una which is parte the de todo esto identification es el entire plan region from Oasis, India to the que Mediterranean, recuperaría from the toda la región Caucasus desde to la the India hasta Sudan, el Mediterráneo y también special al sur hacia development el Golfo corridors Pérsico, which are being built already estableciendo in the franjas form of the de CPEC, desarrollo China-Pakistan Economic Corridor, construidas the North-South siguiendo Transport el ejemplo del Facility, corredor de desarrollo and then all the way China-Pakistán, from Iran to pero Iraq, ampliándolo Syria, desde Jordan, Irán hasta Irak, Palestine, Egypt, Siria, Jordania, Maldives, of Israel, course, Palestina, then from Egipto, India to y Turkey, por el otro lado, connecting bajando por eventually, India like the hasta ancient Silk Turquía Road y a did, la larga como la to ruta de la seda original de la connect antigüedad, Asia conectando with el Asia Africa con and África Europe, y whereby Europa. Southwest Asia would become the Y development así hub el sudoccidente in asiático, the el middle Oriente Medio, of these tendría three el continents. potencial para So for Africa, estar en the el same eje del idea intercambio exists entre estos tres by continentes. Así que putting esta idea serious economic development into the eh, Africa 2063 impulsa un concepto plan, serio the de very good desarrollo. Hay un example plan de desarrollo would be para África. the GERD, the Grand El, Ethiopia Renaissance Dam, which is a perfect example plan se basa en el of eje European, African, Etiopía, and eh, Chinese cooperation, originándose en because Etiopía not con only cooperación china, electricity for the que entire no continent to be solamente built, em, to have basic desarrollaría fuentes infrastructure, de electricidad para todo el continente, pero integrated además transport system, una railways, highways, infraestructura integrada waterways, en sistemas de to have transporte large combinando development projects ferrocarriles, like the puertos, Trans-Aqsa carreteras project, which would y dedicate programas de desarrollo 70% hídrico of como the el water proyecto of Congo Transaqua, River at que Antelope puede Inter-High, which now is desviar flowing un unleashed porcentaje into del the flujo Atlantic, into a fluvial del río Congo, system of canals and devolviéndolo por un rivers sistema to de Lake Chad, canales, túneles y which ríos would give a hydro la power olla, a la to cuenca hidrográfica del lago states Chad, along the way and para give plenty of water reverdecer facilities a in todos the los estados en su Sahel camino. region. Habría también suficiente agua para Likewise, we could irrigar la región del propose Sahel. large Al mismo projects for tiempo, Latin se America, like the proponen grandes Far-Oceanic proyectos Railway para Corridor in América the Asian Latina, como por ejemplo as the el one example of ferrocarril which I already transoceánico thought about conectando Pacífico y Alexander Atlántico von por el Humboldt centro in the de 19th Sudamérica, century. que fue un At plan the que same ya había time, planteado speeding Humboldt. up the fusion Y al economy, mismo tiempo uh, haciendo la transición making hacia the una economía technology de now on the fusión con horizon, los demonstrated by adelantos recent que ya statements se of China, avisoran en la and energía de fusión particular con cooperation em, in space exploration and travel, proyectos que se han desarrollado en China y la we colaboración have a situation para la where exploración del espacio en colaboración con development China y otros possibilities países, now lo should be cual taken on in earnest. By the year significa que el 2050, desarrollo del sur the global African continent should comenzará have en serio. Para el año 2060, 2.5 billion people. los That is países del 1 billion more sur than now, tendrán which means in the next 25 years we will have to create 2 billón y billion medio de more personas, que jobs. quiere decir que se So tienen the que crear very idea miles de of millones the de youth empleo, de movement plazas de is empleo what nuevas. we Así que la idea call misma peaceful de development. la paz The young mediante people el can make desarrollo the difference. es algo en If we que look los at the jóvenes world strategic pueden marcar la situation, diferencia. Si vemos la it's situación estratégica absolute del mundo, on a road to catastrophe. estamos The absolutamente establishments of en the vías de European la team are catástrofe. absolutely unable to Y learn from Occidente their se ha mistakes. mostrado They are not incapaz able to de recognize that the aprender de present sus errores y collapse of no the world order is the reconocen result que el of their actual failures. derrumbe del orden económico mundial es resultado Literally, it's seen de large su propio superpowers mal manejo pretty much de- geopolitically stuck. y se I do encuentra not en este see any momento hope en for un Europe to empate play a
geopolítico, yo no veo que Europa pueda jugar ningún papel positivo en el futuro inmediato. Y la situación entre Estados Unidos y Rusia otra vez deteriora. Y entre Estados Unidos y China también está en modalidad de enfrentamiento. Mientras que el sur global puede efectuar el cambio si se unen. Sí, y este es el papel crucial que vemos para los jóvenes. Si os unís, si se unen para convertirse en la voz del sur global, realmente se podrá efectuar, tener efecto en la situación estratégica más que ningún otro factor. Ahora, además de fomentar los planes de desarrollo económico, eh, deben enterarse o ocuparse de que se realicen estos objetivos. Y para esto tiene que haber un diálogo de civilizaciones en el que cada nación, cada civilización profundice en sus mejores tradiciones. Por ejemplo, en el caso de la civilización asiática, esto ya se ha emprendido. China, India, Persia, Tailandia, muchos otros países asiáticos están fomentando sus tradiciones de 3.000 o 4.000 años y ubicando la identidad de sus poblaciones, su identidad histórica como base para su perspectiva a futuro. Yo creo que los ejemplos que tenemos en África, el embajador etíope dio un espléndido presentación en la más reciente conferencia del Instituto Schiller y él presentó con gran orgullo una situación en que Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca fue colonizado. Y él menciona, podríamos decir entonces que todos somos etíopes porque los primeros asentamientos de la especie humana fueron en Etiopía, cerca de 2,5 millones de años atrás. Se instaló, según los hallazgos arqueológicos más recientes, se apareció la civilización Dignesh en una región que, y está claro, que de ahí se propagó la población humana a otros continentes y el resto del mundo. Él nos ofreció una historia orgullosa de 6.000 años de civilización continua y existencia del Estado. Si vemos la historia de la humanidad, vemos que las fuerzas del progreso nunca se limitaron a un país, a una civilización, sino que tienden a difundirse de un territorio a otro. Y muchas veces cuando se hundía una civilización, como por ejemplo el Imperio Romano, surgían otras civilizaciones como las dinastías de India y China. Y si vemos la historia universal, se tiene que enfocar la historia humana en su integridad para entender cómo ha llegado la especie humana a a la situación en que nos encontramos actualmente. Y el motivo por el que se presenta esta situación estratégica tan terrible, de todas formas nos permite ser optimistas. Quiero leerles 10 de los 30 principios que he propuesto que son requisitos obligatorios para llegar a una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo. Estos 10 principios son el presupuesto esencial del nuevo, parten del concepto fundamental de que el hombre, la humanidad, es inherentemente buena, y todo avance surge de la pureza de su alma y el desarrollo de su alma, y que las leyes del universo coinciden con las leyes de la mente y por tanto el universo físico es coherente y y todo defecto surge de la falta de desarrollo y por tanto puede superarse. Sin embargo, esto no es una función automática, requiere un compromiso que todos los seres humanos se
comprometan al mejoramiento de sus almas, el perfeccionamiento de su mente y llegar a ser un alma bella. Esta es una condición previa, esencial, para que pueda materializarse el nuevo paradigma. Porque en la situación liberal, que es el paradigma que está derrumbándose, existe la idea de que todo se vale, cualquier idea, por loca que sea, cualquier perversión, cualquier violencia, cualquier atropello se permite. Nosotros contraponemos a esto el principio que existe en todas las mejores civilizaciones y religiones, especialmente la idea de Friedrich Schiller, de la educación estética. Es gracias al gran arte que se puede mejorar el sentido moral, se puede educar las emociones hasta el punto en que las emociones nunca nos impulsen a alguna acción que no concuerde con estos principios. Schiller plantea la idea del alma bella y dice que la única persona a la que se aplica plenamente este principio es el genio, que es la persona que expande el orden legal del universo, la legitimidad universal. Ahora estamos en una situación en que el mundo se encuentra en peligro como el que nunca ha enfrentado en ningún momento de toda su historia. Es un peligro de que si seguimos con estas guerras regionales, se podría llegar a la aniquilación de la especie humana, de la civilización. Ahora, si nos unimos entre todos los países, las juventudes de todos los países acuerdan pelear por un orden económico que permita la prosperidad y la superación de 500 años de colonialismo en el sur global, podría ser el factor que marque la diferencia y debe convertirse en un movimiento de ciudadanos del mundo organizado desde el sur global y por tanto les compete a ustedes y ustedes son quienes pueden cambiar el curso de la historia. Gracias. Thank you very much, Helga. Muchas gracias, Helga. Pandor Me has dicen joined, que but I'll la go doctora ahead. Pandor está And, con I have a nosotros, así couple of que questions vamos before we turn to her. Would that be appropriate, a Helga? presentarla. Tendremos un par de preguntas antes Okay, de que very good. pasemos con ella, So, Helga. Muy bien. please, Por favor, our friends in Sao nuestros Paulo, amigos en Brazil, will Sao Paulo, speak Brasil, and introduce, van a hablar y we'll hear a comment from presentarse. them. And then other people who'd like to raise comments or questions to Y Helga, otras personas que please quieran hacer go to preguntas the a react Helga, por button at favor, the bottom and vayan a choose las raise hand. reacciones y por And that favor way I'll know alcen as la mano, moderator that usen you el want to icono de speak. alzar la mano y así Go sabemos, right ahead. yo como moderador Sao sabré quién Paulo. va a hablar. Sao Paulo, So everyone, good morning, good day for you. We are here directly from São Paulo. Our group is on the call. Estamos aquí en Sao Paulo, Brasil. Hemos entrado a esta conferencia para participar en este acontecimiento trascendental. A mí me gustaría proponer, Daniel, como punto de comentario, que permitamos que hablen los expertos y luego le compartiremos un comentario a Helga. La clase Epstein, es decir, los belicistas internacionales conciben que la humanidad es malvada, perniciosa, egoísta y difícil, imposible de controlar. Esta Such beliefs inevitably start to change the way we Okay. interact with reality, and therefore the institutions around us. y We as estas society progressively esa change creencia mistrust or capabilities to do good nosotros como collectively. sociedad de manera progresiva Consequently, no we tend to confiamos nuestras destroy all capacidades hope de in lo que hacemos de politics manera and its colectiva. Como potentiality to consecuencia, contribute to bring good to destruimos society. la política y su potencial de When we give up contribuir el hope crear in una our buena capabilities to sociedad. do good, Cuando abandonamos la when we debunk the esperanza, no institutions tenemos that la collectively de defend hacer the el bien, interest of the eh, majority,
denunciamos a las instituciones que colectivamente defienden los intereses de la mayoría y más entramos en una distopia, el caos y el conflicto eterno. No es un accidente Philosophers whose major belief is to frame mankind as evil and selfish, and the only way to instill obedience on them is through y arbitrary power. entonces which coincides with los principales filósofos So, en el mundo I would like to propose this reflection piensan for everyone, que especially for se les Helga. debe She obediencia has a been a ellos a defender través and del she poder mentioned on her arbitrario. Y call quisiera proponerle a Helga the qué work of piensa. Nicholas of Ella ha Cusa, sido and she defensora insists y that como lo he's the mencionó philosopher of hope. antes del And trabajo de Nicolás de I personally Cusa believe that so y ha many young insistido que es el people, they give filósofo up de la on hope esperanza. because Y yo of this personalmente pienso que muchos propaganda jóvenes that we han have in the abandonado la academies esperanza and debido a la universities and in society propaganda in que general that mankind is reciben evil en las and we should give universidades, up en las sociedades en general, de que la possibility humanidad to do es good. malvada So if you could y emphasize more, Helga, abandonamos what was la your esperanza. inspiration Así que, to Helga, ¿podrías continually decirnos cuál insist es that we tu should have hope in esperanza humanity? de And what continuar could be the en message insistir que for all the tenemos young que people who tener are here today? esperanza en la humanidad? Thanks, Daniel. ¿Y cuál es el mensaje para Well, los I think jóvenes que that están aquí? this Gracias. idea that mankind is Pienso que evil esta is idea just de a que la trick, humanidad you know, es because the malvada es solo un patriarchal, truco oligarchical porque establishments la can élite convince the oligárquica de people la that they clase are evil and Epstein that you need a ha powerful convencido a la gente de que son superstructure, malvados you y que know, se necesita authoritarian una state, superestructura Leviathan, like poderosa, un Thomas estado Hobbes or John Locke autoritario, were un proposing leviatán in the time de of the Thomas British Hobbes o Enlightenment. John Locke que When people feel que small proponían and they esto en el feel, tiempo de la powerless. Ilustración But, you know, I británica think para que la gente se this sienta pequeña structure of y an oligarchical impotente, pero rule esta only existed regla until the 15th oligárquica, esta century, estructura, until solo that time all existió hasta el forms siglo of government XV, were hasta el imperial, momento en que las oligarchical, formas de gobierno you eran know, basically imperiales, the establishment oligárquicas, was a small oligárquicos, y privileged class básicamente which la kept élite era the una pequeña population clase deliberately backward privilegiada because que obviously it mantenía a la was more población de easy manera to rule. deliberada atrasada But with the porque era más emergence of the fácil 15th century, gobernarla. you had Pero con other el forms of surgimiento del government like siglo XV, representative hubo government otras formas de emerging, gobierno como los the so gobiernos nation state representativos, idea el developing, surgimiento del Estado developed Nacional of Soberano. La idea people se desarrolló participating in de que government, la the gente idea that participaba government is en el only gobierno, la legitimate idea de que el when it has gobierno the era solamente consent of the legítimo governed. All mediante el of these were consentimiento de los absolutely gobernados. revolutionary Todas estas ideas, you know, ideas that eran Nicholas of absolutamente Cusa was absolutely revolucionarias y instrumental. Nicolás de Cusa fue I think that esencial en the esto. Yo pienso conceptions of que Friedrich Schiller and las also Wilhelm ideas de von Federico Humboldt, who was Schiller y Wilhelm a von companion Humboldt, of Guillermo Friedrich von Schiller in the Humboldt, German classical que period, era they had parte for the también first junto time con in Schiller that explicit del form in periodo European clásico history alemán, ellos the por idea primera vez that if de you manera give explícita universal en la historia education to europea every child, and that presentaron la universal idea education de has que to cada consist niño of tuviera la special educación categories like universal the y que command tendría over your own categorías language in especiales Maximus, como el that tener equal dominio from sobre el lenguaje propio presented by the de la forma poets, más hermosa como la universal presentaban los history so poetas, that you have a la sense historia of the entirety universal of para the tener human una idea species, de la natural totalidad de la especie sciences, humana, las geography, ciencias naturales, music, la geografía, la classical art, música, so el that arte every child clásico, has para que access to cada such a niño universal tuviera education. acceso a Every tal child educación can become a universal y genius. cada niño puede This was a convertirse en very un genio. revolutionary idea, and Esta Wilhelm von era una Humboldt idea muy started to revolucionaria implement y that in the Guillermo German Humboldt education empezó a system. implementar esto en el And sistema you know, his educativo influences went alemán far beyond that y, in y the su entire 19th influencia century, not only in Germany, but fue also más allá in del siglo America. XIX en Alemania, pero también If you en have that Estados idea Unidos. that every Y child, si se day tiene esta born, idea de que cada comes to niño a que nace family which has not llega hunger a una or shortage familia of medical que uh, que no medical sufre de care hambre and has y tiene access acceso a to servicios develop its médicos fullest y potential. tiene Every child acceso will a be a desarrollar su free potencial individual. That's pleno. why we Cada put so much niño emphasis eh, on the aesthetic será un education. individuo libre. Now that Eso, por eso se basically pone if tanto a child énfasis en la is in educación that sense estética. developing Así its que fullest potential, básicamente,
cuando cada niño en ese sentido se desarrolla en en todo potencial, no va a aceptar la oligarquía. Y por eso las versiones que nos cuentan para controlar la historia es por lo cual hay tal guerra cognitiva que en este momento no estamos en ese tema, pero si vemos a China, por ejemplo, China tiene la tradición confuciana de Confucio, y que es esencialmente la misma idea de que cada ser humano se convierte en Chun-Si, probablemente no se pronuncia así, pero se tiene la misma idea similares de y en otras civilizaciones de que cada ser humano tiene tal potencial y en muchas religiones como en el cristianismo, el islam, el judaísmo, desafortunadamente no en el sionismo, pero en el judaísmo se tiene la idea de los requisitos morales de los seres humanos. Y también hay una tradición en la Iglesia Católica, la tradición agustina, del Papa León XIV es un representante de que no debe haber una contradicción entre la fe y la ciencia. Así que hay muchas corrientes en toda la civilización que tiene esta idea de que cada ser humano tiene esta capacidad inalienable para desarrollar su potencial pleno. Y yo pienso que la lucha en nuestro tiempo es acabar con esta forma de oligarquismo de una vez por todas y establecer y hacer que esté libre este potencial creativo de los seres humanos. Y si vemos eso desde este punto de vista, estamos en el periodo más inspirador y emocionante de la historia, si no el más emocionante, porque tenemos a un nuevo paradigma a nuestro Thank you, Helga. alcance en este momento. Gracias, Helga. Thank you, Esteban, and others in Sao Paulo. Y gracias, Estebao y otros I en now Sao see that Paulo. Dr. Pandor Ahora is, veo que la doctora joined to the Pandor meeting. Perhaps I can, se, are you ready, se Dr. Pandor? conectó. ¿Está Okay, then usted I am lista? extremely honored Tengo to el gran introduce honor de Dr. Naledi presentar Pandor. a la doctora She Naledi is the Pandor. present Ella es chancellor of Nelson Mandela University, la as canciller well as o chairman of the directora de board la of Universidad the Nelson Nelson Mandela y Foundation, también presidente and de la of course Junta de she la is Fundación the Nelson former Mandela. Y por Minister of supuesto, ella International es la Cooperation ex and Relations ministro for the de Republic of Cooperación South Africa. Internacional y Relaciones We're very glad to have Internacionales you de la with us. República de Thank you. Sudáfrica. Nos da gusto que Thank nos you very much. Good acompañe. morning Muchas and good gracias. Buenos afternoon to días, the buenas various tardes. regions, Buenas tardes and a las the diferentes guests joining. regiones que nos Um, están acompañando. I think Dr. Zepp has very Creo que la extensively doctora set out Sepp the ha complex presentado geopolitical de manera context, amplia that el confronts us contexto today, and the geopolítico context in which complejo we que make que the enfrentamos y call el to action contexto en to el young que people who hacemos are el joining llamado a la this acción para los international jóvenes conference. que se unen a I esta wish to conferencia just go back a internacional. bit to Quisiera history regresar un and poco recall that en la today, historia y 18th recordar July, que hoy, el is 18 marked de julio, worldwide as se International marca Nelson Mandela Day, internacionalmente como el Día Internacional recalling de the Nelson historic Mandela, request made in recordando 2009 la tarea by President histórica Nelson del Mandela of South 2009 Africa del when he presidente Nelson retired from Mandela en active Sudáfrica, philanthropy and cuando public él life. se retiró Aged de at that su time over actividad 90. filantrópica y vida pública He cuando asked tenía the más de globe 90 to años. work Él le harder pidió al at mundo que doing good for trabajara más others duro and stressed haciendo the el bien urgent para need el to otro combat y poverty enfatizó la and necesidad inequality. urgente de I combatir see la in the pobreza chat y someone said they can't hear me. Am I la falta de audible? igualdad. Veo en el chat que algunas personas no me pueden President escuchar. ¿Me pueden Mandela escuchar? requested that all of us, all of Eh, humanity, y should él not nos pidió celebrate a his toda la birthday, humanidad July de 18. que no celebremos Rather, su he cumpleaños el asked that 18 de we should julio. En devote just lugar, él 67 dijo minutes que of that dediquemos day to 67 do good minutos de for ese día others. a This hacer is el bien happening para el through the otro. work of charity Esto of millions sucede a través across the del world today trabajo on 18
de millones de personas en el mundo el 18 de julio, él concluyó su mensaje al mundo diciendo, está en sus manos acabar con la pobreza y la desigualdad. Este es el llamado a la acción. Él le hizo a los jóvenes y a todos los que nos acompañan hoy. Sé que muchos jóvenes han tomado este legado trabajando con organizaciones no gubernamentales y en varios órganos de la sociedad civil enfocados a combatir el impacto del cambio climático y la degradación de la tierra y combatiendo la violencia contra las mujeres, al igual que ser muy claros en protestar contra el genocidio que vemos en Palestina y el apartheid del gobierno israelí. Los jóvenes en un rango de grupos civiles en África, Asia, en Europa y en las Américas están totalmente conscientes del peligro que vemos ante la realidad geopolítica. Las guerras que vemos en Europa, las guerras que vemos en África, las guerras en la zona del Oriente Medio, todas estas son una amenaza a toda la humanidad y requieren una cooperación decisiva y coordinada nos requiere a todos nosotros mundialmente. Necesitamos alentar a los jóvenes a unirse en los esfuerzos, a persuadir a los líderes mundiales de abandonar la guerra y la autocracia y comprometerse a la paz, al desarrollo y a la justicia social. Al avanzar estos conflictos y guerras, los pobres se vuelven más pobres. La gente marginalizada es más marginalizada aún. La hambruna, si no actuamos, la situación empeora y eventualmente incluso aquellos que tienen grandes privilegios y riqueza tienen un impacto. Así que lo que pedimos es que haya mayor atención por la paz, a las oportunidades de desarrollo y a promover y lograr la justicia social. Le pedimos al mundo que ponga mayor atención a la Agenda de Desarrollo de África, la Agenda 2063. Como todos saben, entre más tenemos guerras, los recursos se desvían hacia el financiamiento del desarrollo internacional, hacia financiar los gastos de guerra militares. Y esto cambia el enfoque de que se tenía el desarrollo y el acabar con la pobreza. Necesitamos exigir una arquitectura de derecho internacional renovada y fortificada, una que aborda las necesidades de justicia de todos y no los intereses de los privilegiados. Hoy vemos un ataque a la Corte a la Corte Penal Internacional por parte de los países que durante muchos años se enfocaban en llevar a la Corte Penal Internacional a los líderes africanos y que no enfocaba el trabajo en las injusticias que ellos cometían, en los horrores que ellos llevaban a cabo contra las naciones. Y hoy que finalmente la Corte Penal Internacional está mirando hacia Israel y a los líderes de Europa por ser guerreristas. De repente, Estados Unidos desea destruir a la Corte Penal Internacional. Este es un abuso del derecho internacional, es una reflexión del doble trasero. Esta actitud sobre los instrumentos de derecho internacional y debemos evitar, mientras que tratamos de mantener el multilateralismo y fortalecer a las organizaciones internacionales y al derecho internacional. Debemos exigir
la colaboración compartida para la producción de conocimiento y la innovación. Ustedes escucharon lo que pasó en el contexto del COVID-19, donde los países que desarrollaron una vacuna contra el COVID-19 en las primeras naciones rehusaron compartir esa innovación y ese recurso a los países pobres del mundo. África tuvo que pelear para lograr las primeras 100,000 vacunas y no tenía capacidad alguna para producir las vacunas. Como jóvenes, debemos acabar con esa desigualdad y asegurarnos que el conocimiento y la innovación se comparta, que la capacidad de generar conocimiento exista alrededor del mundo para que cuando el ébola, que no afecta a que afecta a una esquina del mundo, pero amenaza al mundo, que respondamos de manera adecuada como comunidad mundial. Debemos luchar para que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación y a la capacidad, al desarrollo de sus capacidades. Muchos jóvenes caminan por las calles sin tener una carrera, sin tener educación, sin tener capacitación y oportunidad para capacitarse. Debe acabarse y debemos unirnos para crear esas oportunidades para los jóvenes. Hoy, en las partes más desarrolladas del mundo, la población es madura, es adulta, ya no tienen poblaciones jóvenes, son una población de ancianos. ¿Qué hacemos con las instituciones educativas en esos países para apoyar a los países en desarrollo para que tengan mayor acceso a la educación y a la capacitación y a las instituciones y a las oportunidades? Necesitamos compartir la colaboración en la educación y en la capacitación para asegurar que el conocimiento, el futuro basado en el conocimiento, que use estas ideas y nos dé la capacidad intelectual para desarrollar al mundo en lugar de acudir a la guerra para resolver los problemas. Quinto, no podemos, la situación en África es principalmente un exportador de su riqueza mineral y no tiene la capacidad industrial de desarrollar y beneficiarse de sus recursos minerales en el continente y de esa manera aumentar sus capacidades productivas y de fabricación. Debemos cambiar esto y asegurarnos que construimos una capacidad industrial y productiva, fábricas, instituciones de fabricación para que el continente africano pueda agregar valor a su propia riqueza y exportar productos que tienen valor agregado y que la riqueza generada sea en África para los africanos. Si no hacemos esto, para siempre tendremos a una África que continúe atrasada y esa es la principal injusticia que el mundo le hace a la humanidad. También debemos poner recursos para aumentar la seguridad alimentaria. Millones de familias, de niños, de jóvenes van a dormir cada día sin haber comido una comida y hay millones de hectáreas que están disponibles para la producción y el desarrollo agrícola. Necesitamos aumentar la seguridad alimenticia, debemos aumentar la capacidad de tener la nutrición y de que se crezcan en jóvenes adultos que pueden desarrollar que crezcan para ser adultos que desarrollen sus países. Necesitamos aumentar la cooperación en nuestra respuesta al cambio climático. Tenemos conferencias como el protocolo de Kioto que prometió financiamiento para responder al cambio climático y después, año tras año, no hay financiamiento. El peligro del cambio climático lo ven todos y aún la respuesta es inadecuada.
la gestión de aguas negras no existe y tenemos que asegurarnos que hay una respuesta para proteger la capacidad de existir de las comunidades rurales que son más impactadas por los efectos negativos del cambio climático. Debemos asegurarnos que los jóvenes tienen una voz. La doctora Sepp y yo, ambas, somos mayores de 60 años y deben haber jóvenes que hablen sobre cómo ven al mundo y las ideas que tienen para cambiarlo fundamentalmente. Y necesitan aprender la historia y la política que la doctora Sepp nos ha mostrado y entiendan que a medida que se desarrollan y desarrollan su perspectiva sobre lo que el mundo debe hacer, deben comprender el contexto geopolítico de la posible arquitectura financiera, del beneficio del multilateralismo, del fortalecimiento de las instituciones internacionales y con esos antecedentes intelectuales pueden presentarnos las ideas que nos muestran que en verdad entendieron al señor Mandela cuando él dijo, está en sus manos. Y queridos jóvenes que nos acompañan hoy, está en sus manos hacer que el mundo regrese al Programa Mundial de la Paz, el Desarrollo y la Justicia Social y espero escuchar sus ideas de cómo tienen la intención de honrar al presidente Mandela haciendo exactamente eso. Gracias por esta oportunidad. Thank you very much, Dr. Pandor. At this point, we Muchas are gracias, proceeding to the doctora open Pandor. dialogue portion. Ahora pasamos a la Invite everyone sección de to diálogo raise their hands abierto. using the Les reaction button. invitamos a levantar la mano empleando el icono de reacción que aparece en el fondo de su pantalla. Ahí hay un símbolo de una mano para levantar la mano y pedir la palabra. Hay interpretación en vivo al francés y al español. Y cuando intervengan, por favor, elijan el canal del idioma correspondiente. Vamos a ver quién ha levantado la mano. Les invitamos a hablar. Entre tanto, quisiera asegurarme de que escuchemos al grupo que tenemos en el Bronx, en Nueva York. No sé, Kainan Thistlethwaite, si puedes abrir tu micrófono. Lo tengo aquí. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Podrías mostrarnos tu ubicación en video? Sí, en un momento. Está bien, está bien. Para que te insertes en el grupo. Yo me llamo Kainan Thistlethwaite, tengo 24 años de edad y soy organizador con el Instituto Schiller. Trabajo también con el candidato José Vega al Congreso de los Estados Unidos, quien también es un participante activo en este canal. Él está haciendo campaña por la curul del Congreso en el Bronx. Este es el distrito más pobre de todo el país, de todos los Estados Unidos. Y tenemos una pregunta de los que estamos aquí reunidos. Somos como 8 en nuestra oficinita en el Bronx y nos complació sobremanera escuchar los comentarios de Helga Sepp-LaRouche y particularmente la doctora Naledi Pandor. Tengo una pregunta para la doctora Pandor y luego le pasaré la palabra al resto del grupo. ¿Te parece bien, Daniel? ¿Hago yo la pregunta? Sí, bueno, escuchemos ambas preguntas y luego respondemos conjuntamente. Muy bien. Doctora Pandor, usted mencionó que hoy es el día de Nelson Mandela. Usted tuvo un papel muy activo en el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Y yo me pregunto si podría usted compartir con nosotros su experiencia durante todo el tiempo que colaboró con ese movimiento y si usted piensa que pudiésemos trasladar alguna parte de esa experiencia a nuestra lucha aquí en Estados Unidos y el resto del mundo. Esa es la pregunta que le tengo yo y luego le pasaré la palabra a mis compañeros.
¿Pueden escucharme todos? Esta es, sí, sí, podemos escucharle. Yo soy Caspar Tapper. He estado apoyando a muchos candidatos ahí en la ciudad de Nueva York desde hace 5 o 6 años, trabajando también aquí con José Vega y estaré estudiando Derecho Internacional y ahí me propongo de alguna manera meterme a las Naciones Unidas y regresarlas a su anterior calidad. Y me pregunto en cuanto a un comentario de la doctora Pandor, mencionó el Tribunal Penal Internacional, TPI. Me gustaría preguntarle si en este momento el TPI es completamente inefectivo y si existe algún mecanismo para que realmente se haga responsables a ciertos países de ciertas cosas, como por ejemplo, existe ahora un auto de detención contra Benjamin Netanyahu, así como contra Vladimir Putin. Y los países se limitan a comentar simplemente si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos autos de detención, pero ¿existe algún mecanismo para obligar a estos indiciados a comparecer? La pregunta que le tengo a la doctora Pandor, que ella es sobre lo que ella mencionó en cuanto a lo que se puede hacer para me- mejorar el TPI, por ejemplo, si se formulan acusaciones contra líderes de este nivel y si será posible adjudicar si merecen castigo por sus acciones o si se les debe dejar libres. Thank you. Please, Gracias. Sí, sí, por favor, doctora Pandor, you're muted presently. tiene su micrófono en este momento apagado. Is it me? ¿Me escuchan? Yes, Am I, please go ahead. should I respond? Sí, ¿quiere que responda? The volume from your side is very low. Desafortunadamente, el volumen que estoy recibiendo es muy bajo y fue muy difícil escuchar, pero me parece que entendí su pregunta, especialmente en relación con la lucha contra el apartheid. Creo que la lección más importante fue que la lucha tiene que tener diferentes carices, diferentes facetas. En las fases iniciales en que nuestros líderes se entregan al combate contra la opresión del apartheid, ellos pensaban que las buenas intenciones prevalecerían y que las peticiones convencerían al opresor de que cambie. Así que no se organizaron en actividades que realmente desafiasen al opresor. Simplemente acudían a sus oficinas, marchaban, protestaban, presentaban peticiones, pero al ir madurando en la lucha, se dieron cuenta de que se necesita mucho más para poder ganar, obtener la libertad. Entonces, empezaron con un proceso de garantizarle a la población, a los opresores, un entendimiento de la opresión y también el apartheid, de forma que el activismo fuera asociado con la lucha por la libertad. Luego, la movilización de masas fue parte muy importante de la lucha. En tercer lugar, ellos consideraban que el racismo y la opresión racial son un delito contra la humanidad entera y por tanto un crimen de lesa humanidad. Así que buscaron activamente asociarse internacionalmente para impulsar operaciones a las que ellos se referían como solidaridad internacional en una campaña internacional contra el apartheid que garantizase que hubiese sanciones, boicot y desinversión contra el régimen opresor del apartheid. Ellos procuraron esta solidaridad internacional y por todo el mundo hubo individuos y organizaciones que hicieron inmensos aportes al éxito eventual de la lucha por la libertad y en contra del apartheid. Otro elemento, tal vez que no tuvo tanto efecto y sin embargo fue parte de la lucha, fue el uso de la lucha armada, porque se dieron cuenta
de que a menos que tuviesen la capacidad de librar guerra armada contra el opresor, no podrían y el blanco eran las instituciones oficiales del régimen, la policía que torturaba, los soldados que mataban gente en grandes cantidades. Así que la lucha armada se convirtió en el cuarto brazo de esta importante campaña contra la opresión del apartheid. Así que la combinación de todas estas facetas, algunas de las cuales son heredadas y aprendidas del movimiento de liberación sudafricano. Pero lo más importante es el deseo por la libertad y la democracia como valores, atributos a los que tienen derecho todos los seres humanos, hombres, mujeres, blancos, negros, todos deben disfrutar de su libertad, sus derechos humanos y los elementos básicos de la justicia social. Estas fueron las lecciones que derivamos de la lucha contra el apartheid y son la razón de que estemos tan unidos al presidente Nelson Mandela, porque estos fueron los valores que enseñaban él y sus compañeros y nos animaron a vivir estos principios para transformar a África del Sur. No lo hemos conseguido del todo. Estamos en un proceso de transición y estos valores siguen siendo fundamentales en la lucha por la libertad hasta la fecha. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que el TPI, Tribunal Penal Internacional, ha luchado, ha tenido dificultades logrando sus propósitos porque los países occidentales han garantizado que no tenga éxito. Los estatutos de Roma no han sido firmados ni por los Estados Unidos ni por varios países europeos, igual que ciertos de los países más importantes del Asia. Y debido a esa falta de apoyo, cuando se emite un edicto, un auto de arresto, los países que no están suscritos al Estatuto de Roma se consideran inmunes o no, que estas resoluciones no se aplican a ellos. Esto es lo que yo llamo la doble moral, eh, que obvia el derecho internacional. Lo que se necesita es una norma que le dé igual trato a todos. Si alguien comete genocidio en Ruanda, si alguien comete genocidio en Europa Oriental, se les da a todos el mismo trato. Si se trata de alguien que ha torturado prisioneros en Irak, también enfrentarán el brazo del TPI. Hasta que tengamos una institución a la que se suscriban y respeten todos los países del mundo, no podemos contar con el éxito. El TPI se ha pronunciado contra algunos de los que han cometido el genocidio en Ruanda, el genocidio en Srebrenica, pero se requiere que todos los países fortalezcan, respeten y cumplan los hallazgos y el trabajo del Tribunal Penal Internacional. Solo cuando se llegue a ese punto de un respeto uniforme por estas instituciones, podrán realmente tener fuerza y efecto estas instituciones. Gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro amigo en Kampala, Uganda, y queremos presentarles a los que son organizadores. Timothy, nuevamente, presentarles a Timothy y le damos la palabra. Bien. Muchas gracias, Daniel. Yo le agradezco la oportunidad de dirigirnos al mundo. Yo me llamo Timothy Nuntima y estoy aquí en Uganda y hemos organizado este grupo y
básicamente somos el núcleo y estamos muy emocionados de compartir esta discusión que se difunde por el mundo y también mi amigo Robert desea compartirles algo. Yo soy economista de profesión y quiero hablar un poco sobre la energía porque soy activista en el tema de energía y qué podemos hacer para cambiar la situación energética, especialmente en África, ya que África todavía sufre de pobreza energética. Si vemos que hay todavía más de 600 millones de personas que viven aún sin electricidad y cuando contamos con los recursos necesarios para abastecernos abundantemente. Pero hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy distinto, porque estamos inspirados por el Instituto Schiller para cambiar la manera de pensar aquí en África. Antes, para comenzar, la juventud africana realmente piensa un poco distinto de cómo piensan otras poblaciones y queremos estar seguros de que se quiere que que su pensamiento sea congruente con el pensamiento de otras personas en el mundo. Pero si vemos otros países, por ejemplo, Congo, Somalia, si vamos a Sudáfrica, todos nuestros vecinos, salvo tal vez Kenia, Tanzania, están aquí presentes. ¿Y por qué están levantando su voz? Porque muchos de estos jóvenes no participan porque no hay empleo. ¿Cómo se puede crear empleo? Tenemos que cambiar entonces nuestro modo de pensar en el empleo. La transformación del África debe pasar de ser consumidores de empleo a creadores de empleo y cómo aplicar nuestros propios sistemas tecnológicos, pero también adoptar tecnología del exterior, porque a veces la tecnología que usamos es extranjera y no la podemos compartir para beneficio propio. La pregunta es entonces que hay diferentes medios que no se pueden usar. No tenemos cerrada el camino el desarrollo propio, pero ya no somos niños. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear. Es cuestión de simplemente cómo nos programamos, cómo pensamos, pero y también lo que en cuanto al sistema educativo pensamos que nuestro sistema educativo ha hecho más daño que bien, porque el sistema educativo en África básicamente es teórico. Se necesita una educación práctica y transformativa basada en la elaboración de principios de desarrollo sostenible. Como ustedes pueden darse cuenta, la población africana llegará a 2.500 millones para el 2050, de manera que una de cada 4 personas en el mundo será africana. Esto quiere decir que se tiene que crear mucho empleo para los africanos. Y si esto no sucede, en vez de la población que deberíamos tener, pero si no facultamos a nuestra juventud africana y en cambio nos dedicamos a matarlos mediante la importación de tecnología externa y sin desarrollo propio, es lo que vivimos ahora. Pero tal vez si queremos difundir la historia africana, suceden muchas cosas en África, pero no contamos el cuento de la historia africana. Los medios de comunicación nos presentan como gente
atrasada, primitiva, y esa versión de la realidad africana tiene que cambiar. Y la manera de pensar, no solo de pensar nosotros, cómo pensamos nosotros, sino cómo se piensa de nosotros. Tenemos que mostrar conseguir la cooperación. Si vemos en África, los proyectos transformativos se estaban impulsando hasta el fin de la Guerra Fría, pero desde entonces ha cambiado la orientación por diferentes motivos. Hemos tenido años con muchos recursos que no quedan en nuestras manos. Se echa a perder nuestra producción. Instamos a todo este grupo a escuchar nuestro llamado a que la juventud se una y impulsemos la innovación. Quizá Robert querrá también decir algunas palabras. Robert, adelante. Muchas gracias, Daniel. Gracias al Instituto Schiller por darnos la oportunidad de plantear el tema de la juventud, el desarrollo y el mundo. Me gustaría hacerle un seguimiento a Timothy aquí con el tema del cambio de mentalidad, pero yo quiero dirigirme más directamente al tema del desempleo, aunque estamos vemos la necesidad de un cambio de mentalidad y cómo reencaminar nuestro sistema educativo que no capacita al empleo productivo. Tenemos que impulsar en África la colaboración que dé pie a empresas y cooperaciones en sectores específicos, porque la mayoría de los jóvenes bajo el actual sistema educativo están capacitando a la juventud para ser empleados. Es decir, cuando se ingresa al sistema educativo, lo primero que se averigua es a qué compañía desean pertenecer. Y son compañías que realmente no son africanas. Entonces, el plantear la narrativa, la realidad africana en el mundo empresarial, tenemos que colaborar con los países africanos. Y por esto, por ejemplo, la juventud de Kenia, Camerún y particularmente la juventud de Uganda pueden establecer una compañía, una corporación que emprenda el comercio. Y esto, de lo que dice Timothy sobre la versión de la historia africana, no tenemos una buena reputación, que incluso en el ambiente del comercio internacional no nos favorece. Y la gran mayoría de los medios de comunicación que cuentan la historia de África cuentan una historia errónea. Tenemos gente, tenemos muy buena tierra, tenemos recursos, tenemos una... Y muchos empresarios vienen de Europa, etcétera, y pueden ver ustedes que la gente tiene una disposición mental. Entonces, pero no tenemos una buena imagen en el exterior. Y este es el motivo de que hacemos un llamado a una conferencia internacional. Uno de los retos que enfrentaremos es el capital. Y este ha sido el principal problema, el acceso al capital para la pequeña y mediana empresa. Ahí es donde yo llamo al resto del mundo, Daniel, a fijarse en las perspectivas, en el potencial del África en los próximos 20, 30 años, porque tendremos la mayor población y la mayor extensión
tecnología y aportes al mundo. Realmente el núcleo del comercio internacional va a estar eh, moviéndose en diferentes lugares de África. Luego, cualquier compañía o corporación debe interesarse por el desarrollo económico de África. Los africanos mismos, entonces, debemos crear compañías que entren en nuestro propio mercado, que es un mercado muy bueno, y luego paralizada va a haber desarrollo realmente sostenible en África para tratar con el resto del mundo de igual a igual. Con esto creo, Daniel, concluyo y, bueno, y les deseo suerte. Muy bien, Daniel. Tenemos aquí un gran vecino en Kampala. Tenemos y queremos darle la mano. Estamos saludándolo y muchas gracias por su Great, thanks. Helga, participación y reconocimiento. Muchas gracias. Helga, you're muted. tienes apagado. Pues lo que acabas de elaborar es en verdad la clave y se tiene que expandir, porque el problema es que yo en este momento solo puedo hablar por la relación europea con África, que en el pasado yo recuerdo muy bien, hace unos pocos años, en un solo día, hubo un artículo en un periódico bávaro que retrataba al continente africano como un continente de pobreza, miseria, terrorismo, uno tras otro, todos. Ese mismo día, otro periódico africano impulsaba la idea de que África es el continente del futuro, con tremendas oportunidades para negocios, empresas y una población muy joven. Es exactamente lo que acabas de decir. Lo que se necesita es presentarle al mundo la posibilidad absoluta de que el continente africano pueda convertirse. Posiblemente África sea la próxima China, la futura China. Y lo que quiero decir con esto es que el mismo milagro económico que llevó a cabo China en 40 años, se puede llevar a cabo en África. Y si se compara la curva demográfica, vemos que China, por ejemplo, tuvo dificultades en gran medida por la política de un solo hijo que siguió China por muchos años y solamente se ha, eh, se ha cambiado en años recientes y la gente ya está acostumbrada a no tener descendencia y esto ha conducido a una crisis demográfica. El hecho de que África tendrá un número creciente de gente joven es la máxima bendición. Y la dificultad está en que el pasado, cuando los países europeos estaban completamente dominados por la ideología neoliberal del mercado, el trato verde, un lavado cerebral de todo el continente. Todas las actitudes hacia el África eran desarrollo sostenible, pero quería decir en la práctica la ayuda para el desarrollo era pues que cada aldea tuviera su propio pozo y solo podía impulsarse la tecnología verde. Todos debían tener su propia pala para excavar la tierra. Es decir, en ninguna clase, no, en ningún desarrollo, pero ahora se empieza poco a poco a reorientar y hay un reconocimiento de que todo este concepto de la supuesta ayuda para el desarrollo no ha funcionado en absoluto y lo que se ha hecho en Ghana, por ejemplo, es estar estableciendo asociaciones genuinas que sí funcionan y se empieza ya a cambiar la actitud de los países africanos a fin de ver a los países africanos como socios en pie de igualdad. Y esto resultará
en que la capacidad productiva en Alemania reside en la empresa pequeña y mediana, no las grandes empresas industriales. Y para ellos, invertir en África es un riesgo excesivo porque necesitan alguna protección, alguna coraza que los proteja tanto del lado europeo como africano. Estos son pues matices que se tienen que, problemas que se deben resolver. Pero hay países, como los países de la zona del Sahel, podrían ser los mejores ejemplos. Por poco probable que ahora aparezca, y el hecho de que efectivamente sí desean poner fin al colonialismo nos presenta la oportunidad de cambiar de fondo esta modalidad de relaciones empresariales. Así que creo que podemos comenzar a hacerlo en un momento en que está claro que la crisis de la migración podría estallar en las naciones europeas. Pueden ver ustedes que los resultados de la situación de la migración, los llamados partidos de derecha, son caldo de cultivo. Por ejemplo, en Alemania tenemos la AfD. Es un partido sumamente anti-inmigrantes y seguramente van a ganar las próximas elecciones parlamentarias en Alemania Oriental. Esto no es bien porque ellos tienen una actitud muy negativa hacia la inmigración, pero se podría hacer de ellos un elemento de lo que el Papa León XIV habla, de lo que dijo cuando estaba en España, y dijo que en cuanto a la migración, por una parte, se tiene que integrar a las poblaciones en su condición humana a imagen de Dios, pero de igual importancia o tal vez más, garantizarles el derecho de quedarse en sus propios países, lo cual solo se puede conseguir si hay desarrollo. Luego, las inestabilidades actuales en Alemania, Francia, Le Pen también muy probablemente va a ganar las próximas elecciones en Francia. Y muchos de estos movimientos de derecha podrían considerarse, en cambio, una palanca para impulsar la colaboración con otros pueblos para impulsar un verdadero desarrollo económico. Si cooperamos, pues, si ustedes presentan una imagen, un retrato de su continente como una imagen de oportunidades, esto lo podemos presentar, acudir con las fuerzas de la industria y convencerlos de que esto conviene a sus industrias, pero también al futuro africano. Podemos invertir toda esta relación, pero se necesita la cooperación. Y lo que decían Timothy y Robert es menester que ustedes muestren de una manera coherente en el foro del 31 de julio este mensaje, porque es específicamente el mensaje que queremos transmitir.